Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy quiero, después de mucho tiempo, hablaros o contaros una serie de cuentos, ¿vale? Son cuentos muy cortos, no son cuentos excesivamente largos, ni con excesiva enjundia, pero son cuentos que yo creo que podemos abstraer o coger una sustancia muy importante de lo que reflejan, o del pensamiento, de la moraleja que quieren transmitir. Empecemos. El primero es el canto de Dios. Un día se reunió un sabio gurú con sus discípulos, como lo hacía todas las mañanas. Dios era el tema de aquel día y la discusión estaba supremamente interesante. Pero entonces, cansado ya de disertaciones filosóficas, un discípulo preguntó a quemarropa: «Maestro sublime, dinos pues, ¿por qué crees tú que existe Dios?». El gurú dirigió su mirada risueña al horizonte y, oyendo el bello canto del ruiseñor, contestó: «Dios es como esa ave que se esconde tras el árbol. No podemos verla, pero sabemos que está allí porque oímos su canto. Dios mora tras todas las cosas, y su canto lo entonan todas las cosas. Pero es muy pronunciada la sordera del hombre, que escucha más el estruendo de los coches que los latidos de su propio corazón». La ayuda de Dios en el desierto. Un hombre se perdió en el desierto y más tarde, refiriendo su experiencia a sus amigos, les contó cómo, absolutamente desesperado, se había puesto de rodillas y había implorado la ayuda a Dios. «¿Y respondió Dios a tu plegaria?», le preguntaron entre risas. «¿O no? Antes de que pudiera hacerlo, apareció un explorador y me indicó el camino». Tercer cuento. Pintando a Dios. Una madre entra en la cocina y encuentra a su hija pequeña sentada en la mesa, rodeada de lápices de colores, profundamente concentrada en un retrato que estaba dibujando. «Hija, ¿qué estás dibujando con tanto interés?», pregunta la madre. «Es un retrato de Dios, mamá», responde la niña con los ojos brillantes. «Oh, cariño, qué encantadora», dice la madre tratando de ser sutil. «Pero ¿sabes qué? Nadie sabe realmente cómo es Dios». «Bueno», protesta la pequeña, «pero déjame terminarlo». Siguiente cuento. Hablando con Dios. Durante largo tiempo, sin pretenderlo, un hombre durante días y noches empleaba buena parte de su tiempo en poner por escrito una serie de conversaciones. Un buen día, un amigo le observa y le pregunta: «¿Qué estás haciendo?». El hombre le responde: «Estoy manteniendo una conversación con Dios». Su amigo, con compasión, le dice: «¿Sabes? Nadie sabe a ciencia cierta cómo piensa ni qué respondería Dios en una conversación». El hombre mira a su amigo fugazmente y le responde: «Está bien, pero déjame terminar». Bueno, como veis, son cuentos, como os he dicho, muy cortos, pero muy precisos y, desde mi punto de vista, muy certeros. El primero de todos los cuentos, el del gurú, quiere, para mí, ¿vale? Luego cada uno puede interpretarlo como podáis o como queráis. El primero del gurú, yo pienso que quiere hacer entender un poco que sí que es verdad que muchas veces hablamos mucho acerca o exponemos mucho de muchas maneras, de diversas maneras, lo que nos hace sentir Dios, o cómo es Dios, o encontramos monólogos impresionantes y súper grandes acerca de todo lo que es el paradigma de Dios, ¿no? Pero muchas veces hay cosas sencillas, como este relato, como el gurú les dice, que muchas veces nos centramos en todas esas cosas
gran ruido o de gran pomposidad, y que atendemos mucho más al gran ruido. En este caso hace una pequeña semejanza con el ruido de los coches, que incluso al latido de nuestro propio corazón. Y es curioso porque, si os dais cuenta, a mí me ha impactado mucho este cuento, porque sí que es verdad que en semejanza un coche, o el sonido de un coche, es muy fuerte, ¿no? Bueno, más o menos el sonido del coche o un sonido externo es muy contundente, pero algo que llevamos dentro, algo que nos da la vida, algo que está constantemente o permanentemente significándose dentro nuestra, somos incapaces de oírlo, y existe, y está ahí, pom pom, pom pom, pom pom, y somos incapaces de oírlo. ¿Qué me decís si no es una buena comparación o una buena metáfora, en el sentido de cómo estamos constantemente buscando una cosa y en realidad ni siquiera nos paramos a escuchar lo que tenemos a nuestro alrededor, y mucho menos lo que tenemos dentro? Yo creo que este cuento es lo que pretende, que miremos hacia el interior, y por eso lo he elegido, porque me ha gustado mucho esa comparación que hace con cómo le prestamos mucho a lo de fuera, mucha atención a lo de fuera y muy poco a lo de dentro, y probablemente ahí dentro esté la respuesta. El segundo cuento es la ayuda de Dios en el desierto. Este también me gusta mucho, porque es curioso cómo siempre tenemos asimilado las peticiones a Dios, ¿no? Siempre tenemos mucho con me voy a poner a rezar y voy a pedirle: Dios, quiero que se cure tal persona, Dios, quiero que pase cualquier cosa, o Dios, hago así por, no sé, porque es el icono clásico de cómo se reza, ¿no? Yo, la verdad es que yo no rezo de esa manera. Creo que rezar es una actitud del día a día, una actitud con las personas, cómo tratas a las personas, cómo te tratas a ti mismo, cómo comes, cómo bebes, todo es rezar. No hace falta que te pongas concretamente meditar, simplemente tirar con el arco es un tipo de meditación, un tipo de rezo. Todo andar es un tipo de rezo. Es una actitud, un comportamiento. No creo que sea tanto ese acto típicamente interno o privado, en el que tú pones así las manos y rezas o intentas. No, es más un agradecimiento constante por todo lo que hay a tu alrededor. Es una actitud, ¿de acuerdo? Es cómo tú ves las cosas que hay a tu alrededor, y cómo tú, no sé, por ejemplo, hay un acto muy bueno que es, por ejemplo, cuando coges una copa de vino, vamos a poner vino o vamos a poner agua, vamos a poner lo que queráis, bebéis y cerráis los ojos y pensáis en él. Yo creo que ese es un rezo muy bueno. Es una oración muy buena. Dices, está perfecto, está a mi gusto, es fantástico. Yo creo que es maravilloso. Entonces, aquí en este cuento, yo lo que consigo coger, lo que consigo percibir, o el juego que consigo encontrar, es como incluso antes de que lo pidas, en las situaciones en las que te encuentras, antes de que lo pidas, antes de que en este caso, que te pongas de rodillas e implores, que no hace falta, que nadie te lo pide, ni él tampoco te lo pide, te pongas de rodillas e implores, antes de eso ya se te está dando lo que necesitas. Qué casualidad, apareció un explorador y me indicó el camino. Justamente dice, oh no, antes de que pudiera hacerlo, apareció un explorador y me indicó el camino. Pues yo creo que es justo, en este cuento se remarca justo, específicamente, lo que ocurre día a día. Cómo se nos entregan cosas, cómo se nos ofrecen muchas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, porque no somos capaces ni de relacionarlas, yo me pongo el primero, ¿de acuerdo? Ni de relacionarlas, ni de darle sentido muchas veces a lo que está ocurriendo, y se nos está otorgando mucho antes incluso de que lo pidamos, mucho antes de que incluso nos demos cuenta de la necesidad de eso que pudiéramos pedir, ¿no? Yo creo que es una cosa, es un cuento que refleja muy bien cómo se nos da incluso antes de que pidamos. Luego los dos siguientes, los dos que van seguidos, tanto pintando a Dios como hablando con Dios, son prácticamente la misma composición de cuentos, son prácticamente lo mismo. Los dos quieren decir prácticamente lo mismo, pero
Pero luego el segundo sí que quiero que veáis un poquito más extenso. Pero bueno, vamos a ir hablando, pintando a Dios. Como la madre, los niños son maravillosos. Yo pienso que son lo más... no sé cómo decirlo, lo más puro, lo más... no sé cómo decirlo, lo más sensible, lo más bueno que podemos llegar a tocar o que nosotros podemos llegar a palpar, ¿de acuerdo? Y a darnos cuenta. Y muchas veces nos hacen que nos demos de bruces contra una realidad que desconocemos. Tienen mucho más sentido, tienen mucho más perspicacia, se dan cuenta mucho antes de las cosas, son muy inteligentes, no han pasado por el día a día o los años o la corrupción, entre comillas, de los años en el que nosotros llevamos aquí viviendo, no están enterrazados entre las relaciones de qué dirán y cómo se debe comportar. Te lo dicen, te lo sueltan, lo ven, lo perciben tal cual es y te sueltan esa información, ¿entiendes? Y luego hay frases muy lapidarias que dicen, bueno, son cosas de niños, pero que probablemente hay que atender y hay que mirar y observar y pensar con detenimiento. Y en este caso es muy curioso como la madre, súper convencida y haciendo su papel de madre, se apiada un poco de su hija y dice, bueno, nadie sabe realmente cómo es Dios. Y dice la niña, vale, lo que tú digas, pero déjame terminarlo. Es fantástico, es una autodeterminación y es una decisión fantástica. Nadie sabe cómo es realmente Dios, por lo tanto, déjame terminarlo. Por lo tanto, tu intención es hacerme ver que lo que yo estoy haciendo, en este caso la madre, lo quiere hacer ver que lo que la hija está haciendo no es una cosa correcta o no es una cosa lógica, ¿no? El pintar algo que nadie sabe cómo es. ¿De acuerdo? Pues si nadie sabe cómo es, lo más lógico es que me dejes terminarlo. Cada uno tendrá su opción, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su parte o su porción o su pensamiento acerca de, en este caso, de Dios, ¿no? Y es fantástico porque a mí particularmente cuando lo leí me dejó planchado. Dije, qué casualidad. Dice, claro, nadie sabe, pues si nadie sabe, ¿qué me estás diciendo, no? Déjame que lo haga como quiera. Y más la figura de un niño que, como he dicho, engloba todo lo que yo pienso que es maravilloso, bueno y que hay en este mundo. Y estoy buscando la palabra pero no me sale. Inocencia, sí, sería algo parecido, ¿vale? Y bueno, ya por último el de hablando con Dios, ¿vale? Que es bueno que un hombre pues está manteniendo una serie de conversaciones con Dios y bueno, llega el amigo, le pregunta qué está haciendo y el otro le responde, pues estoy hablando con Dios, estoy manteniendo una conversación con Dios. Y de la misma manera el amigo hace el papel del otro cuento de la madre y le dice que nadie sabe lo que diría Dios, ni nadie sabe cómo respondería Dios. Y otro dice, de acuerdo, pero déjame terminarlo. La misma función, si nadie sabe lo que diría ni cómo lo diría, estoy en todo mi derecho de exponer lo que Dios podría llegar a decir, ¿no? Entonces creo que también es muy bueno porque da la libertad, en este caso es igual, prácticamente idéntico, pero con un toque de diferencia que da la libertad de interpretar a Dios como cada uno quiere. Y da la libertad también y da el acercamiento de que cada uno de nosotros podemos llegar a tener un contacto directo o hablar como si hablaras con un amigo, con Dios. Y unos dicen, bueno, no te lo imaginarás, otros dicen, bueno, tal cual, bien, vale, pues fantástico, pues me lo imagino. Pero lo voy a hacer igual. Y dicen, vale, pero déjame terminarlo. Pues eso es un poco. Y bueno, quería expresaros estos cuentos, la verdad, porque me han gustado mucho y creo que son importantes y reflejan un poco varias secciones de la cotidianidad, de lo que pasa el día a día, de acuerdo, de cómo te intentan muchas veces coaccionar o muchas veces meterte en un brete o muchas veces simplemente porque tienes una creencia al margen de Dios o una creencia de lo que sea, te intentan encauzar o meter dentro de una serie de parámetros, de conceptos y de pensamientos, ¿vale? Y que si lo piensas detenidamente, si paras y reflexionas,
te das cuenta cómo nadie tiene autoridad para decir nada acerca de nada, y que escuchando a tu interior, escuchando lo que te dice esa voz, esa chispa, lo que yo pienso que tenemos dentro, que es a Dios, teniendo esa relación interna con Él, vas a descubrir que tu expresión como persona no se va a ver eclipsada ni ocultada por nada, ¿de acuerdo? Y te vas a sentir completo, no por el hecho de estar hablando o haciendo caso o teniendo relación con, sino por el hecho de que no estás siendo coartado por ninguna agente externo, por ninguna persona, ningún grupo social, ningún grupo religioso. No hay dogma, no hay ningún tipo de encarcelamiento a nivel comportamental o a nivel social. Entonces yo creo que es la máxima expresión de lo que una persona puede llegar a hacer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento si me extiendo mucho y os doy un poquito la chapa, pero son cosas que quería comentar y que me apetecían, y son cuentos que encontré, y hacía tiempo que no hacía cuentos, y son cuentos que me encontré, y la verdad es que me ha gustado bastante poder compartirlos y hacer este vídeo. Así que nada, muchas gracias a todos los que me comentáis, muchas gracias a todos los que os suscribís y os gustan mis vídeos, y incluso he encontrado a gente que la tontería, tengo 41 suscriptores, no es nada, ¿no? Pero he encontrado a gente que me ha dicho, oye, están muy bien tus vídeos, gente que obviamente que conozco, ¿no? Y que está alrededor mía y que muy probablemente por estadística me siga, ¿no? Pero es muy curioso ver cómo, aunque sea solo una persona, el hecho de llegar y el hecho de que estos pensamientos lo compartamos y reflexionemos juntos, yo desde aquí, vosotros desde ahí, es muy curioso cómo el vínculo existe, cómo podemos llegar un poco a conectar, tal vez a lo mejor no en ideas, tal vez a lo mejor no en pensamientos, pero sí en sentimientos, en un sentimiento de franqueza en el que yo os hablo, y os hablo sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de dobleces ni nada por el estilo. Si me equivoco, rectifico, y si me arrasco, y si... ¿entendéis? Entonces, bueno, era simplemente eso. Yo os quería dar las gracias también, siempre os voy a dar las gracias y espero que os haya gustado el vídeo, y un abrazo muy fuerte.